Hace tiempo me había propuesto hacer un sermón de la oración más larga de toda la Biblia, que es esta. Por eso va a ser largo, es imposible hacer corto algo tan largo. Pero es toda una sola oración, 202 palabras. Efesios capítulo 1, versículo 3 al verso 14. Lo voy a volver a leer en la Reina Valera, un poco más rápido. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por alguna razón que no conocemos, el apóstol Pablo ha querido plasmar toda la alabanza a Dios en una sola oración, sin punto aparte en ningún momento, sin punto seguido tampoco. En la traducción a nuestro idioma español tuvieron que agregar puntos porque si no es realmente una cosa extraña, pero en el idioma original aquí hay 202 palabras seguidas en una sola oración. Y es como si el apóstol Pablo haya querido expresar en palabras lo que es realmente imposible de hacer, que es la grandeza de la gloria de Dios, de su gracia manifestada en su plan de la salvación para los seres humanos, pecadores como nosotros. El apóstol Pablo ha como derramado, por decir así, en una sola oración, sin pausa, la expresión quizás más completa que tenemos, no sé, más maravillosa, más compleja también si se quiere, de cómo Dios planeó, ejecutó y conduce nuestra salvación, con miras a que los creyentes nos sorprendamos ante eso y lo usemos como motivo para adorar a Dios todo el tiempo. Nosotros debemos adorar a Dios, los creyentes, por su gloria y su gracia manifestadas en su extraordinario plan de salvación. Eso es lo que dice esta preciosa oración. Debemos adorar a Dios por cómo Él manifiesta su gloria y su gracia en su extraordinario plan de salvación. Bueno, yo tengo miedo y me toca muchas veces ser oyente de sermones, a veces los predico, a veces los escucho. Cuando uno explica algo tan largo, con tantos detalles, tanto peso teológico, porque acá hay cosas muy profundas, tengo miedo que a mitad de camino ya estemos todos perdidos, o que ya sea demasiado, digamos, es como si tuviéramos un banquete lleno de comida, los primeros bocados son exquisitos, después ya está. Ya no podemos disfrutar nada, porque es demasiado junto, ¿no? Entonces me parece que lo más sabio, aunque nos consuma un poco de tiempo, sería tratar de, a vuelo de pájaro, entender en esta oración cuál es la estructura de esta oración, para estar más o menos orientados todo el tiempo y que el Señor nos ayude a estar de principio al fin disfrutando algo tan hermoso. Porque de verdad, la teología, lo que la Biblia nos enseña acerca de Dios, sobre todas las cosas,
debe hacer que nosotros adoremos a Dios. Nos debe hacer emocionar delante de Dios. Y cuando me dispongo a explicar un texto como este, lo que más deseo es que Dios nos lleve al punto de realmente emocionarnos. Con eso es todo. Que podamos comprender lo que Él hizo y que nos toque el corazón. ¿Sí? Y eso de nuevo, teniendo eso en mente, ese deseo en mente, también me preocupo de no ser demasiado técnico, porque más técnico te volvés, parece que más seco es lo que se está explicando, cuando esto realmente es precioso. No debería en ningún momento tornarse algo técnico. A ver si nos sale. Pero noten ustedes, el versículo comienza Pablo diciendo que deberíamos adorar a Dios, y Él lo adora, ¿no? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y empieza a describir el verso 4 cuáles son esas bendiciones. Y empieza a hablar de Dios el Padre, noten, verso 4, según nos escogió en Él. Bueno, en Él habla de Cristo, que justo termina el verso 3, pero está hablando del Padre. Bendito sea el Dios y Padre, está hablando de Dios el Padre. Él nos escogió en Cristo. Verso 4 dice eso. Todo lo que sigue del verso 4, el verso 5 y el verso 6 explica, desarrolla esto de que Dios nos escogió en Cristo. Y entonces en el verso 7 vuelve otra oración importante. Y dice, ¿en quién? Es Cristo. Tenemos redención en su sangre. Y empieza a desarrollar ese punto. Verso 11. Vuelve a haber una oración principal acá. En Él asimismo tuvimos herencia. Y desarrolla. Y finalmente el verso 13, la oración más importante está a la mitad del verso, o al final del verso 13, y dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Realmente en esta oración extensa, larga, hay 4 verdades principales. La primera es que Dios el Padre nos escogió. La segunda es que tenemos redención en la sangre del Hijo. La tercera es que también tenemos en el Hijo herencia. Y la cuarta que el Espíritu Santo nos sella, o nos ha sellado a los que creemos. Sin embargo, noten ustedes que el apóstol Pablo repite como un estribillo, como si fuera un himno, una misma frase. Dice al final del verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Final del verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia. En el verso 11, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y verso 13 termina diciendo, para alabanza de su gloria. Da la idea de que Pablo quiso dividir esto en 3 grandes secciones. Y concluyendo cada sección, prorrumpe explicando cuál es el propósito final de esa bendición que está explicando. Siempre es para alabanza de la gloria de Dios. En el primer caso dice de la gloria de su gracia, pero después las otras 2 para alabanza de la gloria de Dios. En los otros 2 casos. Y parece que esa fuera la división correcta, porque del verso 4 al 6 nos habla de Dios el Padre, que es el que escoge, y termina para alabanza de la gloria de su gracia. Verso 7 hasta el 12 nos habla del Hijo, de Cristo, y nos habla de lo que Él hizo para redimirnos, para perdonarnos los pecados, y que también nos ha revelado su plan, y termina de nuevo para alabanza de su gloria. Y el verso 13 y 14, el protagonista ahí es el Espíritu Santo. ¿Sí? De esa manera lo vamos a tratar de entender pensando en el Padre, lo que ha hecho el Padre por nosotros, lo que ha hecho el Hijo por nosotros y lo que ha hecho y hace el Espíritu Santo por nosotros. Y otra cosita me gustaría remarcar acá. Se puede pensar también en los verbos. Miren ustedes un par de cositas más. Nos habla casi todo en pasado acá. Nos escogió, verso 4. Habla de lo que hizo Dios en el pasado. Sin embargo, el verso 7 notablemente dice en quién tenemos redención, presente. En Cristo tenemos redención. Y después sigue todo el tiempo en pasado. Aun cuando habla del Espíritu Santo, habla en pasado. Que fuimos sellados por el Espíritu Santo en el tiempo pasado, cuando creímos. Pero aún así, la estrofa final del Espíritu Santo habla de una esperanza futura. Fuimos sellados hasta la redención de la posesión adquirida. Y está mirando hacia el futuro. Está hablando de una esperanza nuestra hacia el futuro.
De alguna manera también estas tres divisiones podemos pensar en el tiempo pasado, antes de la fundación del mundo, habla de Dios el Padre, en este tiempo presente tenemos redención y en el futuro se va a consumar gracias a la obra del Dios Trino, porque es lo que está acá presente, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo a nuestro favor. ¿Sí? Y finalmente un detalle más para meternos en la explicación. Me llama mucho la atención acá como un énfasis. Todas las palabras que se refieren a un plan. Todo lo que está explicando acá Pablo sucede de acuerdo a un plan cuidadosamente preparado, diseñado y ejecutado. Usa la palabra predestinado, verso 5. Habiéndonos predestinado, ya vamos a explicar. Dice, según el puro afecto de su voluntad. Dice de nuevo en el verso 6. Verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Verso 9 también dice, el cual se había propuesto en sí mismo. Cuando habla en el verso 10 de la dispensación, esa palabra dispensación se puede traducir plan o administración. Verso 11 dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio, y de nuevo la palabra voluntad. Todo lo que está acá explicando el apóstol Pablo es, por supuesto, en un tono de adoración, es un plan que Dios está llevando a cabo. Nada sucede por casualidad. Dios, todo lo que hace a favor de los que van a ser un día salvos es de acuerdo a un plan que comenzó en la eternidad pasada y va a consumarse en la eternidad futura. Por eso decimos que los cristianos alabamos a Dios, o deberíamos alabar a Dios, por su gloria y gracia manifestada en su extraordinario plan de la salvación. Acá está hablando de un plan. En primer lugar, entonces Dios el Padre nos escogió antes de fundar el mundo, de acuerdo con un plan amorosamente diseñado. Vamos a ver eso. Versículos 4 al 6. Dios el Padre nos escogió antes de fundar el mundo, de acuerdo a un plan amorosamente diseñado. El verso 3, como introducción, es como una exclamación de alabanza, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, empezar una alabanza con el concepto de bendito era muy común en el Antiguo Testamento, es la forma que tenían ellos. Se llama esto una veracá, que es la palabra bendición, es una bendición que se expresa, es un deseo de que alguien sea bendecido. Que Dios sea bendito, está diciendo Pablo. Una expresión muy judía, muy común. En la época de Cristo, o en la época que fue escrito esto, en el siglo I, a los judíos se les enseñaba una serie de oraciones para repetir a la mañana, a la tarde y a la noche. Se llamaban las 18 bendiciones, esas oraciones. Y cada una de esas 18 oraciones tenía la expresión, bendito seas Señor, bendito seas Señor, en cada una de esas oraciones. Lo que está diciendo Pablo es exactamente eso, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Y asombrosamente para el pensamiento de un judío agrega, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, expresando dentro de esa bendición al Padre la relación íntima del Padre con el Hijo, que como va a desarrollar acá es una relación eterna, siempre existió desde antes de fundar el mundo. El Hijo es Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y ambos tienen una relación eterna, íntima, una relación padre-hijo eterna. Notablemente, no lo vamos a ver, pero así empieza 2 Corintios, capítulo 1, verso 3, y así empieza también 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Las tres cartas empiezan igual, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermoso. Y inmediatamente Pablo nos dice que Dios es bendito porque en realidad Él es el que nos bendijo a nosotros. Y tremendo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo a nosotros. Primero, para nosotros poder reconocer lo bendito que es el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Y explica de qué forma Dios nos bendice a los creyentes. Dice que nos bendice con toda bendición espiritual. Aclarando que lo que él va a expresar acá
son bendiciones que son aplicadas a nosotros por medio del Espíritu Santo. Bendición espiritual son bendiciones que nos da el Espíritu, que el Espíritu Santo aplica a nuestras vidas. Esta hermosa oración de alabanza empieza y termina con el Espíritu Santo. Aquí habla de bendición espiritual, pero es implícito que son las que recibimos por medio del Espíritu. Y agrega también, para explicar qué clase de bendición son, dice en los lugares celestes, en los lugares celestiales, dando, por supuesto, por obvio, que no son bendiciones materiales. No está hablando de la salud, no está hablando del dinero, de la prosperidad, nada de eso. Está hablando de una dimensión espiritual, cosas invisibles, realidades espirituales. Y es una forma de decir metafórica cuando dice en los lugares celestiales. Son cosas que tenemos nosotros que no se pueden ver, no son cosas terrenales. No se consiguen acá en la tierra. Y nos ha dado esas bendiciones, toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y nos ha dado esas bendiciones en Cristo. En Cristo es la frase más importante de todo el libro de Efesios. Es lo que más se repite en todos los libros. En Él amado, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Hablando de la esfera en la cual nosotros los cristianos nos movemos y somos. Es una forma hermosa que tiene el apóstol Pablo de expresar lo que significa ser un cristiano. Nosotros ahora vivimos en Cristo. Nuestra identidad, mi identidad ahora, tiene que ver con que yo ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y vos también. Los creyentes vivimos en Cristo. Y en virtud de vivir en Cristo recibimos un montón de bendiciones. De alguna manera en este verso 3 está la Trinidad. El Padre, Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, nos bendice con bendiciones espirituales que las aplica el Espíritu Santo, y son bendiciones que recibimos por estar unidos a Cristo, por ser unos con Cristo. Y entonces comienza a enfocarse en Dios el Padre y en que Dios el Padre nos escogió antes de fundar el mundo de acuerdo a un plan amorosamente diseñado. Verso 4. Según nos escogió en Él, en Cristo, Dios nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, delante de Dios el Padre, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos de Dios el Padre, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, la de Dios el Padre, para alabanza de la gloria de su gracia, de Dios el Padre, con la cual nos hizo aceptos en el amado, Dios el Hijo. La razón principal de toda esta alabanza es que Dios nos escogió, la primera que da y es la principal. Dios nos escogió. Es un término que se utiliza mucho en la Biblia, se utiliza ya desde el Antiguo Testamento. Dios escoge a Abraham, Dios escoge a Aarón, Dios escoge a Moisés, Dios escoge a David y por supuesto, principalmente en el Antiguo Testamento, Dios escoge al pueblo de Israel, a Jacob, el pueblo de Israel. Eso se desarrolla sobre todo en Deuteronomio 7 y Deuteronomio 10. Y aquí habla de que Dios nos escoge a nosotros. Y lo habla en forma plural, nos escogió a todos nosotros, los cristianos. Por eso a algunas personas hay gente que le cuesta aceptar que Dios escoja a alguien para ser salvo, porque eso implica, dicen ellos, que entonces rechaza a otros. Y solo de pensar que Dios rechaza a otros, a ciertas personas les produce un rechazo. Dicen, no puede ser. Entonces dicen, no, acá debe ser, cuando la Biblia habla de elección en el Nuevo Testamento, debe ser una elección colectiva. No singular, no de individuos, sino de un grupo. Está hablando de la iglesia. Acá está en plural. Pero el plural que está hablando acá es un conjunto de individuos, clarísimo. Y el argumento más simple que hay es que inmediatamente después dice que fuimos adoptados. Y la adopción es individuo por individuo. Nadie adopta un grupo de personas. No existía, de hecho, en la ley de adopción de la antigüedad la posibilidad de adoptar un grupo de niños. Adoptás uno por uno, y acá es lo mismo. Y por supuesto, se habla en general porque está dirigido a una iglesia donde es un grupo de personas escogidas de forma individual. De la misma manera, cuando después en la misma carta pasa a hacer exhortaciones, lo hace en forma grupal. Habla de vosotros esto, vosotros lo otro, pero cada tanto lo hace en forma individual. Pero no está pidiendo que obedezcan en forma colectiva, sino cada uno de nosotros debemos obedecer.
Aquí está claro, preciosamente claro, que Dios nos ha escogido a los cristianos. Cualquiera de nosotros que es un hijo de Dios, lo es porque Dios lo escogió, Dios lo eligió. Y con ellos, con cada uno de estos individuos escogidos, Dios ha formado un grupo de creyentes. Pero lo que acá remarca más es que Dios nos escogió para que tengamos una relación con Él. Eso es lo que es precioso. Es precioso. Por eso, inmediatamente con el concepto de elección, conecta el concepto de adopción. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Cuando dice, según nos escogió en Él, está hablando de la participación de Cristo en esa elección. Cristo ha sido parte de eso. Cristo ha participado junto con el Padre y el Espíritu Santo también, claro. Desde antes de la fundación del mundo en desarrollar todos los planes que después se fueron ejecutados. Cristo existe antes de que todo fuera hecho. Ya lo vimos cuando estuvimos estudiando en Colosenses 1. Y acá está implícito eso. Cristo existe antes de que todo fuera creado, antes de fundar el mundo, antes de crear nada. Cristo y el Padre y el Espíritu Santo estaban planeando lo que después iba a suceder. Y así es lo que está explicando acá. Y Cristo participó junto con el Padre en la elección de su pueblo, es lo que dice acá. Precioso. Antes de la fundación del mundo. Ustedes pueden imaginarse, si pudiéramos por un momento imaginar en nuestra mente, ¿no? Tratar de pensar cuando nada existía, nada, absolutamente nada. Nadie había cometido un pecado, no había un error, nada se había creado, nada existía todavía. Y en el seno de la Trinidad, que siempre existió, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son eternos. Ellos planean la salvación de un día de personas que todavía no fueron creadas. Y escogen, antes de crear a nadie, que de algunas de las personas de la humanidad, algunos de ellos, algún día van a estar en el cielo eternamente, rescatados por gracia. Precioso. Precioso. Cuando la Biblia menciona algo así, como acá, y no es el único lugar, que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo a personas para ser salvas, lo que está tratando de hacer es subrayar la gracia de Dios. Porque si nadie fue creado todavía, nadie existía, entonces la razón por la que el Dios elige no tiene nada que ver con esas personas. No hay nada en mí que haya hecho que Dios me haya querido salvar. No, yo todavía no existía y Dios ya había decidido salvarme antes que yo naciera. Antes que Adán y Eva pecaran, Dios ya había decidido de algunas de esas personas que iban a existir después y que iban a darle la espalda a Dios, salvar a algunas. Y eso subraya, por supuesto que subraya, la iniciativa de Dios para salvar y por supuesto la gracia de Dios para hacerlo. Ni acá ni en ninguna parte del Nuevo Testamento se habla de que Dios, a la misma vez que Dios eligió a algunos para salvar, eligió a otros para condenar o para reprobar. No está eso en la Biblia. Esas son elaboraciones lógicas que algunas personas piensan, pero la Biblia jamás se mete en eso. De ninguna forma. Dios no ha escogido personas para condenar o para reprobar o para mandar al infierno. No lo hizo. Pero sí escogió salvar a algunos de los que estaban yendo a la perdición. Dice acá que la razón para escoger, o mejor dicho, el objetivo de haber escogido personas, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Habla del objetivo o el propósito, esta frase, de habernos escogido Dios. En el Antiguo Testamento Dios exhortaba a su pueblo, sed santos como yo soy santo. Lo mismo pasa en el Nuevo Testamento, 1 Pedro habla de eso. En Levítico 11 decía lo mismo. Bueno, Dios dice que ya habíamos visto nosotros que el pueblo de Israel procuró ser santo por su propia fuerza. Personas a lo largo de la historia lo han tratado de hacer y no han podido. Dios ha escogido personas, salvar a personas para que con esa salvación fueran equipados para poder agradar a Dios por medio de la santidad. Por eso después, cuando empieza la segunda parte de la carta, en Efesios 4,
Dice, yo pues, preso en el Señor, 4:1, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿A qué está diciendo? ¿Qué está diciendo Pablo? Ustedes fueron llamados a la salvación, fueron escogidos para ser salvos, para ser santos y sin mancha delante de Él. Bueno, ahora les ruego que traten de ser santos y sin mancha, porque han sido llamados para eso. Esa es la vocación. Esa fue la razón por la que Dios los escogió. Y les exhorta entonces a llevar eso a la práctica. En Colosenses, Pablo dice, Colosenses 1:22, que su objetivo ministerial, siendo misionero y pastor él, era presentar a los creyentes santos y sin mancha delante de él. Pablo se esforzaba, dice después, capítulo 1, verso 28 y 29 de Colosenses, en presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pero esto es parte de un plan que Dios ha desarrollado y sin la intervención de Dios en ese plan, sin la iniciativa de Dios, es imposible que ningún ser humano algún día estemos parados delante de Dios sin mancha. Y un día vamos a estar parados delante de Dios sin mancha. Todavía no es el caso. Pero eso es gracias a que Dios nos escogió y está obrando en nosotros una buena obra y que va a ser terminada. Y entonces Pablo amplía la idea esta de cómo es que Dios nos escogió. Dice el verso 5, en amor, habiéndonos predestinado. Este en amor modifica a habiéndonos predestinado. Lo puso al revés Pablo, quizás para hacer un énfasis, pero la idea es que Dios nos predestinó en amor. Habiéndonos predestinado en amor, se leería de una manera mejor en español. La idea de predestinar, proorizo en griego, ha suscitado muchísimos debates, muchísimas discusiones, si Dios predestina o no predestina, si lo que sucede lo que Dios determinó que sucediera, etc. Muy interesante, tan popular eso en las discusiones teológicas. En la Biblia aparece solamente 6 veces esta palabra, proorizo. 2 en este pasaje, un tanto más en Romanos 8, 29 y 30, y en Colosenses en otra parte, en Corintios. Proorizo, la idea de proorizo es decidir que algo suceda de antemano. Es predeterminar. La idea es de alguien que tiene tanto poder, tanta inteligencia y tanto poder como Dios, que antes que algo suceda, determina que vaya a suceder. Lo planea de antemano. La idea acá no es que Dios no solo nos escogió para que estuviéramos en Cristo, sino que Dios decidió, planificó, organizó de antemano que tuviéramos una relación con Él, que la describe con la metáfora hermosa de la adopción. Dios predestinó que fuéramos adoptados hijos suyos. Precioso. Hay un progreso de pensamiento acá, desde que fuimos escogidos delante de la fundación del mundo hasta tener una relación íntima, expresada por el concepto de adopción, una relación personal. Y por eso dice en amor. Nos enteramos, según lo que explica Pablo, que esa predestinación, esa elección fue hecha por amor. De una manera que no sé si somos capaces de imaginarlo. Antes de que Dios fundara el mundo, sin existir todavía nadie, no es que Dios no se hizo algún tipo de fórmula matemática para decir, bueno, cada tantos x por 3 menos 2 a la no sé qué al cuadrado, cada tanto que aparezca, escogemos uno de esos, el resto que se pierda. Y cada tanto, y entonces algunos vamos a tener a alguien en el cielo algún día, todos los escogidos, que aleatoriamente que vayan saliendo, los vamos a salvar. No, no es lo que dice. Dice que de alguna manera, otra vez, que yo no lo puedo ni entender, pero de alguna manera Dios, sabiendo lo que iba a hacer, decidió amar de una manera especial a algunos de nosotros. Y por eso nos escogió para poder ser salvos. Y para que seamos adoptados hijos suyos. Para que un día estemos santos y sin mancha delante de Él. No se puede entender. Pero es lo que hizo. No está Dios, no es Dios como una máquina fría, calculadora, que está de alguna manera separando, como si estuviera jugando con unos Legos, separando a ver quién se va a salvar y quién no. No es así. No lo es. Tremendo. Y Dios ha querido entonces, y lo está haciendo y no va a fallar jamás, armar un pueblo, formar un pueblo de cada raza y nación, de cada pueblo, de cada lengua, de cada
nacionalidad a lo largo de la historia, para que seamos miles de millones en el cielo, adorándole a Él, para que seamos hijos de Dios, llamados así hijos de Dios, como dice acá, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Precioso. Hay un momento en el Antiguo Testamento cuando Dios, allá en Samuel, 2 Samuel, Dios le promete a David, hace el pacto con David, 2 Samuel 7:14, le dice Dios a través del profeta Natán, yo le seré a él padre, a David, yo le seré a él, David, padre, y él me será a mí hijo. Notablemente los judíos, leyendo eso, desarrollaron toda una tradición diciendo que iba a llegar un día, dijeron ellos, donde Dios nos iba a llamar a nosotros hijos y nosotros íbamos a poder llamar a Él Padre. Cuando llegó Jesús ya había cosas escritas, basadas en este texto, 2 Samuel 7:14. Por eso cuando Jesús dijo, cuando oréis, oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo, llamó la atención eso, nadie llamaba a Dios así. Estaban esperando ellos que llegara ese día, de poder llamarle a Dios Padre. Y Pablo acá dice que Dios nos escogió desde antes de fundar el mundo y nos predestinó para que fuésemos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahora que viene Jesucristo, por medio de Él y lo que hizo Él, nosotros podemos, por medio de Cristo, ser llamados hijos de Dios. Tremendo. Ser parte de la familia de Dios, donde evidentemente, y siempre fue así, el Padre es el centro de la familia. Y es el punto acá. Y acá hay algo notable que se pierde en el español, porque lo que dice es que nos escogió para sí. En el griego dice para sí. Dice el verso 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Bueno, el concepto es hijos para sí mismo, esa es la idea. La Biblia de las Américas traduce, para distinguir lo que está diciendo acá, dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí. El énfasis es de posesión suya. Esa es la idea. Refuerza la idea de que Dios ve a su pueblo, a los escogidos, como su herencia gloriosa. Somos posesión de Dios. Somos de la familia de Dios ahora. Dios es nuestro Padre. Somos de Él. Por tanto, el propósito final de la elección es una relación. Dios reúne a su pueblo con el cual Él pueda deleitarse y disfrutar eternamente. Su familia. Y Pablo agrega entonces acá, según el puro afecto de su voluntad. La idea en otras versiones dice según su beneplácito. Esa es la idea. Da la idea, el término este da la idea de algo que da placer, que da gozo. De nuevo, no es algo frío, no es algo que se hace, se decide, no son decisiones que se toman en un escritorio, en un centro de comando y dice, bueno, listo, ya sacalo, ya está obsoleto, descártenlo, agarren otro, compren otro, lo que sea. No, está hablando acá de según su beneplácito, según el puro afecto de su voluntad. Cuando Dios nos escogió a nosotros, estaba Él poniendo su corazón en eso. Y eso es motivo de sorpresa para Pablo acá y en otras partes de la Biblia. Y debería ser para nosotros, como decir, wow, Señor, no, ¿qué es esto? No puede ser. Bendito seas, Dios. ¿Cómo puede ser? El término, dice un escritor, hace referencia al placer y deleite que hace que uno tome una decisión y la ponga en práctica. El puro afecto de su voluntad. Y usa la palabra según, que acá es una palabra clave también, una palabra chiquitita, katá en griego, según, se usa 5 veces acá, en toda esta oración larga, katá, es la idea de la base por la cual se hace algo. La norma o el estándar mediante el cual se lleva a cabo una acción, y aquí se traduce la mayoría de las veces según, en una parte dice conforme, es lo mismo, según. Es como, no sé, como si un niño estuviera armando, no sé, su huevito Kinder según las instrucciones que le vinieron en el huevito. De acuerdo a las instrucciones. Esa sería la idea. De manera entonces que Dios nos escoge, nos predestina para ser adoptados hijos suyos según, siguiendo de alguna manera
algún criterio. ¿Cuál criterio? El puro afecto de su voluntad. El placer que le dio a Dios salvarnos a nosotros. Tremendo. Y entonces agrega, verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el propósito final. ¿Por qué Dios hizo semejante cosa? ¿Para qué? ¿Por qué a mí? Famosa pregunta. No lo puedo entender. ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál fue el motivo? Para alabanza de la gloria de su gracia. Y la única manera que es la gloria de su gracia, o su gracia gloriosa, es la idea acá, sea manifiesta, es que realmente ninguno de nosotros merezca absolutamente nada de eso. Porque eso resalta la gracia de Dios. Cuando estemos en el cielo y nos encontremos con alguien, ¿y qué haces acá? No sé. ¿Qué hiciste vos? Nada. Solo me pasé metiendo la pata toda la vida. ¿Y cómo llegaste acá? Por la gracia de Cristo. Ay, yo también. Y yo también, y yo también, y yo también, y yo también. Y todas las personas que estemos en el cielo un día, va a ser solamente por la gracia de la asombrosa y gloriosa gracia de Cristo. Para eso nos salvó Dios, por eso. Por nada más. Y eso nos debe producir mucha gratitud y adoración, por supuesto. Tremendo. En las otras dos veces que se repite este estribillo, para alabanza de la gloria, lo deja en gloria. Acá dice de la gloria de su gracia. Bueno, hay una discusión, porque la verdad en el griego podría decir de la gloria de su gracia o de su gracia y la gloria al final, se puede intercambiar. Pero como lo que sigue después es toda una explicación de la gracia de Dios, creemos que es correcto lo que hace la Reina Valera. Lo que está tratando de exaltar acá es la gracia de Dios. Dios nos ha escogido solo por el puro afecto de su voluntad, por el deleite que le dio escoger a alguien para que su gracia gloriosa sea motivo de alabanza. Y eso vemos en el resto de la Biblia y en la eternidad futura que nos muestra Apocalipsis. El tema de adoración en el cielo será eso, la gracia de Dios, el asombro, eterno asombro que tendremos por esa maravillosa gracia. Dice la Nueva Versión Internacional, para alabanza de su gloriosa gracia. Creo yo que es correcto, exactamente. Pablo está tratando de exaltar eso, el esplendor, la magnificencia de la gracia de Dios, con la cual, dice la Reina Valera, nos hizo aceptos en el amado. Bueno, está interpretado ahí, porque lo que está diciendo es, con la cual nos favoreció, la gracia dice, con la cual nos agradeció o nos hizo agraciados, nos dio gracia, es la idea. Lo interpretan como que Dios nos hizo aceptos. La Biblia de las Américas dice, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. La idea que está diciendo acá es que Dios nos llenó de gracia. Derramó su gracia sobre nosotros. En el amado, en Cristo. Por medio de Cristo, Dios ha hecho que nosotros halláramos gracia ante su presencia, halláramos favor, fuéramos aceptados, como dice acá, de alguna forma. Y usa esta manera muy tierna de referirse a Cristo, que está sacado de la expresión mi hijo amado, el hijo amado, el hijo amado. Cristo es el hijo amado de Dios. Y Dios nos acepta o nos favorece y nos abraza porque estamos en su hijo amado. Este es mi hijo amado, dijo Dios cuando se bautizó Jesús, en quien tengo complacencia. Nosotros unidos a Cristo recibimos de parte de Dios esa misma aceptación y complacencia. Lo mismo. Aunque no lo sintamos muchas veces, pero así es. Así es como Dios nos ve. Entonces, en primer lugar, los cristianos alabamos a Dios por su gloria y gracia manifestada en su extraordinario plan de salvación. En primer lugar, porque Dios el Padre nos escogió antes de fundar el mundo de acuerdo con un plan amorosamente diseñado. Y el énfasis lo subrayo yo amorosamente por todo esto que hemos mencionado. Es un plan que Dios diseñó con amor, con afecto. En segundo lugar, versículos 7 al 12, Dios el Hijo nos redime por gracia a un costo infinito, de acuerdo con un plan gozosamente diseñado. Y dice así, en quien tenemos redención por su sangre. Lo voy desarrollando, no leo todo esto, es del 7 al 12. Noten que cambia el tiempo presente. Engancha
por hablar de la gracia de Cristo, que fuimos aceptados, o la gracia de Dios que nos acepta en Cristo y dice en quién, Cristo por supuesto, tenemos presente, tenemos redención. Tenemos redención. Y eso es un cambio notable porque todo el pasaje está en pasado. Y de alguna manera Pablo quiere resaltar la experiencia presente de cualquier creyente de perdón. Nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados y estamos siendo perdonados de nuestros pecados. Tenemos redención. La tuvimos el día que nos convertimos, el día que nos humillamos y el Señor nos salvó y seguimos teniendo de parte de Dios el perdón de pecados. Lo recibimos permanentemente por su sangre y por eso lo ponen presente, sin duda. Pablo usa de una forma, como un tema favorito para hablar de la salvación, el concepto de redención. Redención o redimir tiene que ver con comprar un esclavo en el mercado, pagar un precio por un esclavo, comprarlo y después dejarlo libre. Eso es lo que es redención. Pablo la usa cuando desarrolla lo que es conocido como el corazón del Evangelio en Romanos capítulo 3, verso 21 al 26. Pablo habla de la redención, porque es una hermosa figura, súper entendible para las personas de esa época donde había esclavitud, donde los esclavos se compraban y se vendían. Todo el mundo sabía lo que significaba eso. Apolutrosis es la palabra. Da la idea otra vez de comprar a alguien y pagando un precio y dejarlo libre. Y aquí en el texto claramente el precio es la sangre de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre. El precio, por eso yo digo acá, recién mencioné, Dios nos redime por gracia a un costo infinito. El precio de liberarnos a nosotros ha sido la sangre de Cristo. Y la esclavitud, claramente, a la que se refiere acá, es metafórica. Es la esclavitud del pecado. Los seres humanos somos esclavos del pecado. Y la única forma de librarnos de esa esclavitud del pecado es si alguien viene y paga un rescate por ese pecado. Y ese rescate pagó Cristo en la cruz. Hermosa figura desarrollada a pleno en otras partes del Nuevo Testamento. Por eso dice, el perdón de pecados. La redención por su sangre es sinónimo del perdón de pecados. Porque eso es lo que significa. Que la única manera que yo y vos, si sos cristiano o cristiana, hayamos podido ser perdonados es porque vino Cristo, pagó con su sangre y eso lo aplicó a nosotros, esclavos del pecado. Pagó Él ese costo, ese precio y nos libró del pecado. El perdón de pecados, eso es lo que es. La libertad de la culpa del pecado. Precioso, ¿verdad? Maravilloso. Eso es lo que significa la muerte de Cristo. Es una sustitución. Él se dio a sí mismo en rescate por todos, dice 1 Timoteo 2:6. Él se dio en rescate por todos. Jesucristo mismo usó el concepto de redención cuando dijo, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está, rescate, redención. Eso es Mateo 20:28. Y de nuevo dice, según las riquezas de su gracia. ¿Están ahí? Estamos en versículo 7. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Noten de nuevo la palabra según, katá. La base de ese perdón de pecados es las riquezas de su gracia. Maravilloso. Y usa el concepto de riquezas que en realidad es la palabra plutos, que es la abundancia, riquezas. De ahí se habla de Salomón con ese concepto de que era el hombre que tenía más riquezas que nadie. Está hablando de gracia, pero súper abundante. Y después que dice las riquezas de su gracia, imaginando que su gracia es infinita, dice la cual hizo sobreabundar para con nosotros. Verso 8. No solo que nos ha dado, según las riquezas de su gracia, sino de alguna manera para subrayar que esa gracia no es algo potencial, sino es algo que ya se nos ha dado. Lo tenemos, que hizo sobreabundar para con nosotros. Es algo que está disponible a cada uno de nosotros como sus hijos. Cuando dice Pablo, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esa es la idea, que nunca se va a agotar la gracia de Dios. A pesar de que nosotros, hijos de Dios,
volvemos y volvemos y volvemos a caer, volvemos a pecar, volvemos a sentir que, yo no soy digno de esto. ¿Y ahora qué hago? Otra vez metí la pata ya, Dios habrá cansado de mí. Ahora sí que ya lo cansé, lo harté. Ahora sí cometí el pecado imperdonable. Nunca. Si sos un hijo de Dios, nunca. Hizo sobreabundar su gracia, las riquezas de su gracia las hizo sobreabundar para con nosotros. Precioso, precioso. Y ahora cambia el concepto. Aquí está como todo enganchado, pero cambia e introduce un nuevo concepto en la misma idea de sorpresa. Dice, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Está diciendo que su gracia, la gracia de Dios, no solo nos perdonó de pecados, no solo nos ha redimido, sino de alguna manera también nos ha hecho ser conocedores de sus planes. En toda sabiduría, y está hablando de la sabiduría de Dios e inteligencia, dándonos a conocer, en su gracia Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Alguien traduce así, en toda sabiduría y discernimiento, cuando nos reveló el misterio de su voluntad. No quiero meterme en cosas técnicas, como dije, quiero que nos mantengamos en el modo asombro, no modo complicado, digamos, de tratar de entender cosas técnicas. Pero es muy bonito ver cómo se relaciona este asunto de la sabiduría de Dios habitualmente con su revelación y especialmente con su misterio, o el misterio que habla de la salvación. Acá habla del concepto de misterio, el misterio de su voluntad. La semana pasada estudiábamos de los requisitos de los diáconos, que deben retener o guardar el misterio de la fe. Es el mismo concepto, misterio. Fíjense en Efesios 3:10, que es la misma carta que estamos acá, que es, entre paréntesis, la palabra misterio es donde más se repite en toda la Biblia, es en el libro de Efesios. Y se refiere a la redención de nosotros, porque es algo que nadie había visto jamás antes. Dice Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios, fíjense en el 3:9, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ahí habla del misterio, 3:9. Verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ahí está el concepto de revelación, por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Los mismos conceptos que estamos viendo acá. Pablo está diciendo que Dios debe ser digno de adoración, debemos bendecir a Dios, no solo porque nos escogió, no solo porque nos redimió, sino también porque nos ha hecho comprender, nos ha revelado el misterio de su plan. Acaba de desarrollar esto del plan, del famoso plan que decíamos que está enfatizando acá. Dios nos ha compartido de alguna manera discernimiento y su sabiduría para que nosotros podamos conocer el misterio de su voluntad. Sería una cosa así el flujo de pensamiento. Dios derramó su gracia sobre nosotros cuando nos reveló el misterio de su voluntad también. O revelar o dándonos a conocer, lo mismo. Esto es precioso. Para mí es precioso y es motivo realmente de adoración y de asombro comprender que somos parte de un plan, que fue un misterio. En el Antiguo Testamento no se conocía eso. En el libro de Efesios es donde más se desarrolla. Sobre todo Pablo lo conecta con esto llamado la iglesia, donde ya no existe diferencia entre judíos y gentiles, que es algo maravilloso que Dios había diseñado desde antes de fundar el mundo, de que un día la salvación llegara no solo a su pueblo escogido, sino a cada ser humano, de cualquier raza y nación. Eso es un misterio. Pero también era un misterio la forma en que ese plan se iba a desarrollar, que era a través de la muerte de Cristo. Eso es algo increíble. ¿A quién se le iba a ocurrir jamás que la manera de redimir a la humanidad era Dios haciéndose hombre y muriendo por los hombres? Eso era un misterio, nadie lo sabía antes.
Y eso es lo que Pablo dice que Dios nos ha concedido comprender. Claro que sí. Y lo explica entonces. Según su beneplácito, dice, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Noten que de nuevo usa el concepto de beneplácito, que lo acabamos de ver que tenía que ver con su voluntad, según el puro afecto de su voluntad, la misma palabra acá, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Acá, lamentablemente, la Reina Valera traduce como en sí mismo, pero el concepto más claro sería el cual se había propuesto en Él, en Cristo. La idea de nuevo es que Dios Padre y Cristo estaban planeando todas las cosas, juntos. Cuando dice acá propuesto, y sobre todo la palabra propuesto es la que nos da la clave, porque la palabra proponerse o proponer acá da la idea de poner una idea en consideración para que otros la elijan. Protisemi es el concepto, es la palabra. Y la idea acá que está diciendo es que antes de la creación otra vez, Dios el Padre se puso de acuerdo con el Hijo para desarrollar este plan, que es un misterio, nadie lo sabía. Pero este plan incluye la muerte de Cristo en la cruz. Eso es lo más asombroso. Eso es lo más asombroso. Y esto, de nuevo, fue según su beneplácito. Cuando Dios el Padre y Dios el Hijo y el Espíritu Santo ahí interviniendo, decidieron que el Hijo iba a morir en la cruz, lo hicieron según su beneplácito también. Tremendo. Dice un escritor, Dios no hizo su plan en magnífica soledad, sino en conexión cercana con el Cristo preexistente. Y algún salmo por ahí nos da una clave cuando dice que Él está dispuesto a hacerlo. Y en algún momento, de nuevo, antes de que nada existiera, en algún momento el Hijo le dijo al Padre, yo voy a morir, yo lo voy a hacer. Y eso lo hicieron según su beneplácito, en el seno de la Trinidad. Y después se crearon todas las cosas. Y eso también es un énfasis que hace la Biblia para que todos entendamos que nunca jamás Dios está desarrollando el plan B, siempre está con el plan A. Todo lo que está haciendo es lo que siempre quiso hacer. Nada lo agarró por sorpresa. Todo tiene bajo control. Eso fue planeado, fue diseñado así. Y eso es asombroso. Y eso es un misterio, en un sentido, lo ha sido en el pasado y hoy para nosotros, si bien podemos estar revelado y lo podemos entender, aún así siempre hay un aspecto que escapa a nuestra capacidad y sigue siendo misterioso. ¿Y cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y dice que la razón de hacer eso, de este plan que le llama dispensación, que es lo mismo que decir plan o administración, fue planeado para el cumplimiento del tiempo, dice acá. El cumplimiento del tiempo tiene que ver con la venida de Cristo a este mundo. Usa en Gálatas 4:4 la misma expresión, Pablo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, la misma expresión. El cumplimiento del tiempo, la plenitud del tiempo. Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. No es casualidad. Habla de la redención, habla de la adopción, habla de Dios que envía a su Hijo. Lo que está diciendo es que de nuevo, Gálatas 4:4 y 5 está diciendo, en el momento indicado se activó la siguiente fase en este plan. Y ahora fue la encarnación para seguir desarrollando este plan, que fue concebido en el seno de la Trinidad antes de fundar el mundo. Tremendo. Y dice, verso 10, Dios había propuesto, el cual se había propuesto en sí mismo, verso 9, o con el Hijo, de reunir todas las cosas en Cristo. La palabra reunir ahí, algunas Biblias traducen resumir, da la idea de poner, y se usaba en literatura para resumir, es poner todas las cosas como resumidas bajo un encabezado. Acá la idea es reunir todas las cosas bajo una cabeza. Es el mismo concepto, que es Cristo. El plan de la redención incluía que algún día todas las personas, escogidos y no escogidos, salvados y rebeldes, todos un día estén bajo la autoridad de Cristo, dice acá, reunir todas las cosas.
así las que están en los cielos como las que están en la tierra, sean principados, sean potestades, todo lo que hablábamos y que después desarrolla aún en Efesios, y hablábamos la otra vez en Colosenses. Que algún día todos los seres creados, todos, estén bajo la autoridad de Cristo. Y eso es lo que va a ser un día, según nos muestra 1 Corintios capítulo 15. Algún día toda la humanidad estará, aún todos sus enemigos, bajo sus pies. Filipenses capítulo 2 dice lo mismo, cuando dice que toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Ese es el plan maravilloso, del cual somos parte, y eso es por la gracia de Dios. En él asimismo, verso 11, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Bueno, acá de nuevo es una cosa compleja de traducción. La palabra herencia acá, la idea es que la herencia somos nosotros, no que nosotros tenemos una herencia. Es una otra forma de decir que fuimos escogidos. Hay un paralelo enorme entre el verso 11 y el verso 5. Es como un sanguchito ahí. Casi lo mismo. Solo que Pablo utiliza acá una palabra distinta para escoger. Da la idea que nosotros somos herencia de Dios. Nosotros somos el pueblo que Dios compró para sí. Aunque algunos hayan interpretado este pasaje como que los creyentes tenemos una herencia, es mejor entenderlo como que los creyentes somos la herencia de Dios. Podríamos mejor traducir, fuimos hecho una herencia. En Él, asimismo, fuimos hecho una herencia. Esa es la idea. Y esto coincide con lo que dice el verso 5, cuando dice, habiéndonos adoptados para sí mismo. Y coincide con lo que dice al final, cuando habla de que estamos esperando la posesión, la redención de la posesión adquirida, que somos nosotros. Nosotros somos la posesión que Dios adquirió para sí mismo. Esa es la idea aquí. Precioso. Y de nuevo acá el énfasis es que Dios está desarrollando un plan cuidadosamente diseñado. Noten lo que dice el verso 11. En Él asimismo tuvimos herencia, o fuimos hechos una herencia, habiendo sido predestinados, la misma idea de hoy. Y noten aquí, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La palabra propósito, designio y voluntad, las tres son sinónimos. Las tres hablan de exactamente lo mismo. Y la razón de que Pablo usa tres palabras que significan lo mismo es para subrayar que todo esto sucede de acuerdo a un plan, un propósito, un designio, una voluntad. Todo está cuidadosamente planificado y está desarrollándose de acuerdo a ese plan. Y lo mismo acá que dice, del que hace todas las cosas, hace, la palabra ahí hace, da la idea de energía o de poder para realizar lo que uno ha planeado. Ese es el punto. Energeo es la palabra. Es la capacidad de implementar, de hacer funcionar, de aplicar, de llevar a la práctica lo que uno ha diseñado. Por eso alguien traduce aquí, dice, según el plan de aquel que poderosamente obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. De alguna manera Pablo, yo no me he metido en el trasfondo de esta carta, pero de alguna manera Pablo quería que los creyentes en Éfeso comprendieran que todo estaba bajo control. Y en Éfeso, como en Colosas, había mucha magia, mucha adoración de los poderes ocultos, parecido a lo que hace hoy las personas con los curanderos, con el que te hizo el mal de ojo, con el que te hizo no sé qué, un daño, o con el horóscopo, con supuestamente ciertas influencias o poderes que tienen poder de afectarte o lastimarte. Nada de eso, dice Pablo. Nosotros los cristianos somos parte de un plan cuidadosamente diseñado, de principio al fin. No deberíamos temer nada, debemos estar tranquilos, adorar a nuestro Dios. Es precioso. De nuevo acá terminando dice a fin, verso 12, de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Alabar la gloria de Dios. La gloria, la palabra doxa, gloria, tiene que ver con el brillo, el esplendor, el resplandor de Dios.
cuando se hizo visible en el Antiguo Testamento. Alabar la gloria de Dios es reconocer a Dios como el único Dios verdadero, como el creador del cielo y la tierra, es darle el honor que Dios merece. Eso es darle gloria a Dios, es alabar su gloria. Acá dice nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Lamentablemente, por la forma que traduce, parece que está refiriendo a los judíos, que primeramente esperaban en Cristo, o los creyentes judíos, después se agregaron los gentiles. El problema es con la palabra, traducida ahí, esperar. La palabra esperar es el piso en griego. Pero aquí usa Pablo una palabra que es pro el piso, que es la única vez que se usa, pro el piso. Entonces algunos lo traducen esperar primeramente, porque pro da la idea de primeramente. Sin embargo, muchas veces en griego las preposiciones se agregan a una palabra solo para enfatizar. Por eso sería mejor decir nosotros que firmemente esperamos en Cristo. Eso sería mejor, para no dar la connotación como si fuera alguna clase de cristianos que ¿no? aventajaron a otros. Nada de eso. Todos los cristianos, todos los que esperan firmemente en Cristo, todos ellos han sido escogidos, redimidos, se les ha revelado un plan para alabanza de la gloria de Dios. Todos, no algunos. Todos los que esperamos firmemente en Cristo. Y finalmente, Dios el Espíritu Santo vino a habitarnos como señal y garantía de la consumación de un plan cuidadosamente diseñado. En primer lugar, 4 al 6, yo dije, Dios, el Padre, nos escogió antes de fundar el mundo de acuerdo con un plan amorosamente diseñado. ¿Se acuerdan el énfasis? En el amor, para ser adoptados, según el puro afecto de su voluntad. Dios el Hijo nos redime, presente, por gracia, a un costo infinito, su sangre, de acuerdo a un plan gozosamente diseñado. Me gusta pensar en esto porque dice de nuevo, según su beneplácito, gozosamente Él con el Padre se puso de acuerdo a venir a dar su sangre, a morir, como un perro, pero lo hizo con gozo, por gracia. Y en tercer lugar, Dios el Espíritu Santo vino a habitarnos como señal y garantía, ahí habla del sello y las arras, señal y garantía, ahí lo explico, de la consumación final de un plan cuidadosamente diseñado. Y tomo el concepto de cuidadosamente diseñado por lo que acabamos de explicar y porque me asombra pensar que Dios no solo planeó el plan desde antes de fundar el mundo, lo ejecuta cuando Cristo se hace hombre y muere en la cruz, sino que aún hoy nos deja habitando en nuestro corazón a uno de los miembros de la Trinidad, el Espíritu Santo, para asegurarse que nada falle, nada va a fallar. Está Dios habitando en tu corazón para no dejarte errar, salirte de ese plan. No te vas a salir, ni yo me puedo salir. Por eso dice, en Él también vosotros, los creyentes. Ahí cambia de nosotros a vosotros, probablemente para lo que sigue después, que es la oración que hace después Pablo a partir del verso 15. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. El verbo principal es fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Todo lo anterior modifica. La idea es que cada cristiano recibe el Espíritu Santo, es sellado con el Espíritu Santo después de haber oído y creído el evangelio. Esa es la secuencia. Yo oigo el evangelio. Noten cómo describe el evangelio acá, la palabra de verdad. Es el mensaje de verdad, es la idea, el discurso, el mensaje de verdad. Ese es el evangelio, es la verdad. Después que lo oímos y agrega el evangelio de vuestra salvación, es la única forma que un ser humano puede ser salvo. Es el único medio que Dios utiliza para salvar a alguien. Y habiendo creído en Él, en ese momento, cuando una persona oye el evangelio, repetidas veces quizá, durante un tiempo, no sé, le enseñan, lo aprende, lo lucha, lo entiende, pregunta, etc. Y un buen momento, en un determinado glorioso día, uno dice, bueno, me rindo, Señor, creo en ti, por favor, sálvame. En ese momento, en el momento que creíste en el evangelio, de todo corazón y abrazaste a Cristo, el Espíritu Santo, dice acá, te vino a sellar. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No es en un momento posterior, no es que después que sos salvo algún día tenés que rogar a Dios que te mande el Espíritu Santo. No se consigue a través de ayuno, de vigilias, de hacer cosas raras, nada de eso. En el momento, dice acá,
habiendo oído y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La promesa del nuevo pacto, que ya se había hecho en el Antiguo Testamento, que algún día los seres humanos iban a recibir un nuevo corazón. Dios iba a habitar con ellos. Y el Espíritu Santo es el agente, dice sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos sella, pero también Él es el sello. Es ambas cosas, con y por el Espíritu Santo. Y poner un sello en algo, en la antigüedad tenían sellos, los reyes tenían sellos, un anillo, y a todo le ponían. O lo mismo que marcar un animal en el campo. Esa es la idea. Es poner un sello sobre un animal, es que ese animal es tuyo. Eso es lo que es. Y todo lo que tenía tu sello es tuyo. Y el hecho que Dios diga que envió al Espíritu Santo para sellarte a vos, es para que jamás de los jamases te puedas perder. Porque sos de Dios. El Espíritu Santo te selló. Vino a vivir a tu corazón y te marcó para siempre como parte de la familia de Dios. Tremendo, en el momento que creíste. Increíble. La marca de pertenencia, eso es lo que es. Y después dice, además de eso, dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. La idea de arras es como el anticipo, la seña. Es cuando vos vas a comprar algo y no tenés todo el dinero para comprarlo y decís, bueno, no se lo vendas a nadie. Tomá, y le das lo que tenés. Decís, ahora vuelvo, o mañana vengo y te lo pago. Y ya lo reservaste. El hecho de que el Espíritu Santo lo tengamos en nuestro corazón es garantía de que todo lo demás que se nos prometió, todo se va a cumplir. Hasta la última palabra, hasta la última letra. Vamos a estar en el cielo, hermanos. No hay duda de eso. No importa lo que hagas de acá en más, si ya sos un hijo de Dios o una hija de Dios. No importa lo que hagas. No importa. No podés perder tu salvación. Está el Espíritu Santo en tu corazón, te ha sellado y Él es la garantía de que vas a, dice acá, verso 14, de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Y esa posesión adquirida, de nuevo, cuando dice nos adoptó para sí mismo, nos hizo suyos Dios. Nos compró, nos redimió, con su sangre nos compró. Somos de Él. Y algún día, cuando al fin se acabe este mundo, el Señor nos hará suyo. Estaremos en el cielo para siempre. De nuevo, para alabanza de su gloria, dice acá. Precioso, ¿verdad? Comienza como termina, diciendo que bendito sea Dios, que alabado sea Dios, y termina diciendo de nuevo, para alabanza de su gloria. Precioso. Para mí es precioso que el Señor nos ayude a meditar en esto, a releer y volver a pensar, y que eso, de alguna manera, comprender lo complejo, lo maravilloso, lo perfecto, lo extraordinario de nuestra salvación, del plan de la salvación, nos enseñe, nos informe a la mente y el corazón para adorar a Dios de manera más profunda, más inteligente, más emocional, que de verdad adoremos a Dios de todo corazón. Acá dice para alabanza de su gloria, o sea, para adorarle a Dios, para alabar. Y por supuesto eso no indica o no excluye que no tratemos de ser santos. No se queda, el propósito final de nuestra salvación no es que cantemos y vivamos como se nos antoje. Es para presentarnos santos y sin mancha delante de Él. Por supuesto, tiene que ver con eso. Pero para que en este camino, mientras llegamos a esa glorificación, adoremos a Dios de todo corazón. Y una vez que estemos en el cielo, por toda la eternidad, seamos trofeos de su gracia, para adoración nuestra, de toda la multitud del cielo, de los ángeles, de su gloria y de su gracia, por supuesto. Señor, damos gracias por tu palabra. La necesitamos que tú nos ayudes, nos ilumines para poder ir tan hondo, comprendiendo cosas tan preciosas, Señor. Que ilumines nuestro corazón, como dice después la parte que sigue, para ser capaces de comprender la profundidad, las riquezas de todo lo que tú nos has concedido, Señor. Y también ruego iluminación para los que aún no te conocen, Señor, que no han llegado a comprender la dimensión de lo que tú has hecho en la cruz por ellos, que por favor le conceda, Señor, la luz para arrepentirse y creer en ti, para ser salvos, Dios. Damos gracias en el nombre de Jesús.